Shalom, buenas tardes. Estamos en esta ocasión acometiendo el estudio del libro de Marcos. Estamos en los capítulos 3. Vamos a comenzar con el capítulo 4 y ante todo vamos a presentarnos delante del Todopoderoso Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso que estás en los Shamaim, Baruch Hashem, Yahweh, bendito tu nombre, Padre Yahweh. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti, Rey eterno, para pedirte perdón, porque confesamos que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, tennos paciencia, no apliques tu justicia con nosotros, Padre, aplica tu misericordia, porque estamos débiles, Padre, pero con tu palabra, con tu enseñanza, podremos ser fuertes y vencer toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu presencia, de tu palabra, de la senda antigua. Eterno Padre Todopoderoso, te agradecemos esta enseñanza y solicitamos tu presencia por medio de tu Ruach para que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Le damos agradecimientos a las personas que nos acompañan en forma presencial, en forma virtual, y a las personas que posteriormente verán y están viendo estos estudios en los sitios que tenemos en las redes sociales. Muy bien, vamos a comenzar con este capítulo de Marcos y comenzamos con el verso 1, aunque ya habíamos pasado por aquí, pero para tomar el hilo del tema y para entrar en contexto, vamos rápidamente a hacer la lectura del libro de Marcos, capítulo 3, verso 1. Vamos a hacer algunas preguntas y no las vamos a contestar con el fin de que el oyente o la persona que está viendo el video, la persona que nos escucha o que nos acompaña, mentalmente haga la respuesta a las preguntas que vamos a hacer. Verso 1 nos dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Pregunta 1, ¿quién entró? La respuesta la vemos allí en el verso 28, que estamos hablando del Hijo del Hombre, en el tema que habíamos tratado acerca de que Él es dueño también del Shabbat. El Mesías, el Maestro, el ungido, también es dueño del Shabbat. Muy bien. La segunda pregunta, ¿en dónde entró el Hijo del Hombre? ¿Sería que entró en cualquier casa o en cualquier construcción o en cualquier edificio? Verso 2. Algunos lo estaban observando a ver si lo iba a sanar en Shabbat para acusarlo. Estamos viendo aquí varios personajes en este verso. 1, tenemos al Hijo del Hombre. 2, tenemos a un hombre que tenía la mano paralizada. 3, habían unas personas que estaban observando al Mesías para ver si lo iba a sanar. Así que tenemos a unas personas que estaban buscando acusarlo. A estas alturas del capítulo 3 ya había un grupo conciso de fariseos, saduceos, rabinos, sacerdotes, escribas, publicanos, todo este grupo como una asociación para delinquir contra el maestro, buscando elementos, buscando argumentos para acusarlo. Verso 3. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en el medio. ¿Quién le dijo al hombre? El Hijo del Hombre. ¿A quién? A uno que tenía la mano paralizada le dio una orden, ponte de pie en el medio. Verso 4. A ellos les dijo, está permitido en Shabbat hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar. Pero ellos se quedaron callados. Bueno, muy bien, vamos a comentar a raíz de una pregunta que nos hicieron hace poco, precisamente aquí estamos recibiendo parte de la respuesta. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el Mesías Yahushua. Si en el tiempo del Mesías Yahushua, el Hijo del Hombre, el Mesías, el ungido, él mismo estaba respetando el Shabbat y estaba haciendo buenas obras en el Shabbat, ¿por qué hay algunas personas que dicen lo contrario? Inclusive dicen que el mismo Mesías anuló o dio la orden de
abolir el Shabbat. Si él mismo nos está dando el ejemplo de hacer buenas obras en el Shabbat y está refutando a los que están diciendo que no está permitido hacer buenas obras en el Shabbat. Es ponerle un poco de sentido a lo que estamos leyendo, despojándonos de todo aquello, aquella basura, digámoslo así, realmente que nos habían enseñado, porque nos habían enseñado unos principios fuera de la Torá, fuera de los contextos. No hablemos solamente de la Torá, hablemos también de los escritos nazarenos, y estamos aquí en presencia de uno de los escritos nazarenos, precisamente Marcos, está hablando aquí el Mesías, Yahoshua, y él no está diciendo que ya el Shabbat no está vigente, sino que él es el Señor del Shabbat y que él hace buenas obras en el Shabbat. Decir lo contrario es realmente ir contra la verdad, contra la corriente, en una actitud ciega y nada lógica y nada inteligente, porque estamos leyendo los textos, no estamos inventando nada, ni estamos interpretando nada, estamos leyendo simplemente lo que está allí escrito. De tal manera que estas personas que querían controvertir al maestro Yahoshua se quedaron callados. ¿Está permitido en Shabbat hacer bien o hacer el mal? ¿Qué preguntó el maestro? ¿Está vigente el Shabbat, sí o no? No lo está vigente. ¿O estoy anulando el Shabbat en este momento? No lo está diciendo. Él está actuando en el pleno Shabbat y está haciendo buenas obras. Es como decir que no, yo no voy a almorzar, yo no voy a desayunar porque estoy en Shabbat. Desayunar es una actividad que nos lleva a vivir, a gozarnos, a estar bien, a estar alertas, a estar atentos para gozarnos el Shabbat. El Shabbat es una fiesta, así lo entendemos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. No es una carga, no es una imposición, es una orden dada por el Todopoderoso. El mismo Todopoderoso descansó en un Shabbat, nos dio ejemplo de un Shabbat después de haber trabajado 6 duros periodos de tiempo creando todo esto que vemos con nuestros ojos, y cuando levantamos los ojos y vemos todas esas estrellas y esas nubes de estrellas que no comprendemos, todo eso lo hizo el Todopoderoso en 6 días y Él descansó en el séptimo día. Y Él nos habla no solamente en Génesis 2, nos habla por toda la Torá, y nos está hablando aquí en los escritos nazarenos acerca de gozarnos y hacer buenas obras en el Shabbat. De tal manera que el mismo Mesías, leemos el verso 5, el mismo Mesías los miró en derredor con enojo. El mismo maestro se enojó por esta actitud imprudente y controversial de estas personas acerca del Shabbat. Él los miró con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Lo estamos viendo aquí y nos responde a esas afirmaciones. Que qué pesar que las hacen estas personas en medio, llamémoslo directamente, de esa ignorancia. Gloria al Todopoderoso, que el Todopoderoso nos está enseñando por medio del Mesías a leer y al escudriñar y al estudiar la palabra tal como está escrita, no como la dice fulano o la interpreta sutano. Así está ahí y así la leemos literal en cuanto sea posible, porque hay algunos textos y algunas figuras que no son literales y tenemos que entenderlas y identificarlas dentro del contexto hebreo, israelita y nazareno. Mirándolos en derredor con enojo. El maestro está enojado porque hay personas que están controvertiendo de que él está haciendo buenas obras en el Shabbat. Y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y al extenderla su mano le quedó restaurada. Vamos al verso 6. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él para ver cómo destruirlo. Aquí estamos entonces parte de ese grupo que está formando una asociación para delinquir contra el maestro junto con los herodianos. Vamos a ver quiénes son esos herodianos. Vamos a ver si en la versión tradicional se le nombra así. Vamos a ver Marcos 3:6. Siempre recomendamos que la persona que está viendo el video o asistiendo a estos estudios tengan su texto de estudio a la mano y vayan comparando los textos como hacían los hermanos de Berea, a ver si es que estamos diciendo lo que no es y estamos
inventando o algo por el estilo. Marcos 3:6 habla de los escribas. Dice aquí, dice los fariseos. No, ese es el 2. El 3D, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muy bien. Debieran enseñarnos quiénes son esos herodianos, pues para tener una idea más amplia de todos estas personitas que se están agrupando con un fin oscuro contra el maestro, el Mesías. Los herodianos, palabra viene de Herodes, era un grupo de ascendencia judía que estaban al servicio del sistema romano. Eran los herodianos y estaban haciendo asociación con fariseos, con saduceos, con sacerdotes rebeldes y con todas estas personas a las cuales el maestro no les era simpático porque el maestro les decía la verdad en la cara y los confrontaba con fuertes diatribas, como lo hemos visto en los escritos nazarenos. Seguimos al verso 7, hay un cambio de escena. Estaba allí el Mesías en una sinagoga. Bueno, ¿y qué es una sinagoga entonces? No es un templo X o un templo Y, etcétera. Es un lugar donde se reúnen los judíos, los israelitas, para estudiar Torah, para discutir Torah, para aprender, para hacer preguntas, para orar, para cantar, para orar, para alabar. Un lugar netamente judío, israelita, de mucho respeto, de mucho recogimiento y donde no entra cualquier persona. Así que el maestro era tomado de alta estima, enseñaba en el templo, enseñaba en las sinagogas y era respetado, pero se fue creando un grupo de personas que estaban en su contra. Verso 7. Yahoshua se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una inmensa multitud procedente de Galil y de Yahudá. Aquí estamos viendo entonces que había gente de Galil, que es Galilea. Galilea es la zona al norte del territorio de Israel, la zona que está enmarcando toda esta zona que está alrededor del mar de Galilea. Galil. Yahudá es la zona que está al sur, donde estaba el reino del sur, el reino de Judá. Israel está dividido en 3 zonas. La zona del sur, que es Judá, la zona del medio, que es Samaria, y la zona del norte, que es Galilea. Observen que de Galilea y de Judá había una inmensa multitud. Aquí tenemos 2 palabras superlativas. Inmenso es algo que es bastante grande y multitud es algo, un grupo de personas bastante grande. Entonces, una bastante grande cantidad de personas procedentes de estas zonas. O sea que no eran 10, 20, 30 personas. Era una inmensa multitud. Verso 8, capítulo 3 de Marcos nos dice, de Jerusalén, de Edom, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tzor y de Sidón, una gran multitud acudió a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Vamos a ver un momento un poco acerca de estas zonas. Vamos a ver si todavía tenemos por aquí un mapa que estábamos usando. De Marcos y vamos a ver geográficamente más o menos dónde están situadas estas zonas. Jerusalén, en el territorio de Judá, al sur del territorio. Edom, un territorio al sur, sureste de Jerusalén, en lo que hoy en día es Jordania. Al otro lado del Jordán, que en estos días también pertenece a Jordania, pero que hay grandes territorios allí que los israelitas, el gobierno de Israel ha tomado en arriendo
al gobierno de Jordania. En estos días, hace unos 2 o 3 meses, se venció los términos del arriendo. No sé si al fin reanudaron el contrato de arriendo o se habrán retirado aquellas personas, no tengo esa razón. De todas maneras, del otro lado del Jordán hay unos 3 afluentes de agua que llegan al Jordán y toda esa zona es bastante fértil, por eso llamaba la atención al gobierno de Israel. Sor y Sidón, unas zonas que también están por los lados occidentales, y vemos aquí una gran multitud. Aquí también tenemos 2 superlativos. Gran es algo que es grande, multitud es una grande cantidad de personas. Entonces una grande de personas acudió a él. ¿Y por qué? Vemos aquí la respuesta. Porque habían oído de las grandes cosas que él hacía. ¿Qué grandes cosas hacía el maestro? Recordemos, hacía sanaciones, hacía enseñanzas, hacía unos milagros, algunas cuestiones, unos momentos muy espectaculares, como las bodas de Caná, que fue una de las primeras manifestaciones que el maestro mostró. Vamos al verso 9 que nos dice: y les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran. Era tan grande la montonera de personas que de pronto lo podían apretujar. Entonces él ya había anticipado a los discípulos que estuvieran allí listos con el fin de no ir a, digamos, una avalancha de personas, porque inclusive se abalanzaban contra él para tocar su manto con el fin de recibir sanación. Ya, lo vemos allí en el verso 10. Porque como había sanado a muchos, se le tiraban encima a todos los que tenían algún mal para tocarlo. 11. Esto es muy curioso, este verso 11, lo que vemos aquí. Los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Elohim. Interesante aquí, ¿verdad? Espíritus inmundos. Ya sabemos que los espíritus inmundos son los compañeritos del adversario, el muchacho aquel que se reveló en el cielo. Dice aquí, siempre lo veían. O sea que no solamente lo estaban viendo en esta ocasión, seguidamente, continuamente, siempre que lo veían, se postraban delante de él. Observen ustedes aquí, curiosos, son espíritus inmundos que se están postrando, se están agachando, están dando respeto al Hijo de Elohim, y ellos mismos lo llamaban así: tú eres el Hijo de Elohim. Pero, verso 12, él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Curioso, el maestro vino y está haciendo todos estos hechos portentosos para que alguien lo conozca o para que nadie lo conozca. El maestro estaba haciendo todas estas señales para que hasta un grupo especial, particular, conocedores de la Torá, lo identificaran y dijeran: este que está haciendo todas estas cosas que están escritas en la Torá y los profetas, ese es. Pero no lo reconocieron. No fueron todos, fue este grupito que estamos mencionando. Así que por eso es que leamos palabra por palabra, frase por frase, cada texto, y vamos a ver que se nos va aclarando, se nos va quitando esa cortina oscura que traíamos. Vamos al verso 13 que nos dice: luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso, y fueron con él. Aquí tenemos que el maestro seleccionó, escogió los que él quiso. O sea, no llevó consigo a toda esta montonera de gente y toda esta multitud. Él trajo a unos que él quiso y fueron con él a un monte. Entonces subió a un monte. Muy bien. Allí alrededor del mar de Galilea hay unas colinas, se le llaman montes, en aquellos lugares. Son como unas colinas, no son muy altos, pero difieren de la horizontal en una cierta, aunque no mucha, altura. Verso 14, ordenó a 12. Vamos a parar aquí. ¿Qué es ordenar? No es que le dio una orden a los 12 a hacer esto y a hacer lo otro. Ordenar es
nombrar oficialmente a una persona en un cargo específico. Por ejemplo, lo nombró ministro de Agricultura, lo nombró ministro de Corrupción, lo nombró ministro del Machete, lo nombró. Es una manifestación oficial de que esa persona está autorizada a hacer una tarea en particular. Entonces, ordenó a 12. A esos 12 los llamó enviados. En algunas, vamos a ver el verso 14 en la versión tradicional, que siempre me gusta cotejar porque hay muchas personas que todavía tienen estos textos, entonces para ir comparando. Ordenó a 12 a quienes nombró enviados para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar. Bueno, aquí en los versos, en las versiones tradicionales aparece la palabra predicar. Predicar, hemos aprendido que tiene un contexto como de unas personas que quieren venir a obligarnos a aceptar lo que ellos nos están enseñando. Eso es lo que la connotación que nos da a entender la palabra predicar, que ellos están predicando la verdad y que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero no es la idea de estos discípulos. Estos discípulos fueron llamados a proclamar unas buenas noticias, a proclamar unas buenas nuevas. Y poco a poco vamos a ir entendiendo en qué consisten estas buenas noticias. Y vamos a adelantar algo, estas noticias consisten, el mismo maestro, las primeras frases que nuestro maestro Yahoshua pronunció, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia y eso es lo que el maestro comisionó a estos enviados para dos cosas. Los comisionó, uno, para que estuvieran con él y dos, para enviarlos a proclamar. ¿Por qué para que estuvieran con él? Porque es que en presencia de semejante maestro tenían que aprender, tenían que tener ilustración clara de el mensaje que él quería que ellos después fueran a proclamar. Ellos no iban a proclamar un mensaje que no entendían, por eso tenían que pasar un tiempo prudencial, hacer una carrera al lado del mejor de los maestros para comprender cuál era ese mensaje de las buenas nuevas que ellos tenían que ir a proclamar. Primero, como lo vemos más adelante, primero en Judea, luego en Samaria, en Jerusalén, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en el resto del mundo, en ese orden, que ese orden tiene un significado bien importante. Otra autoridad que le dio a estos enviados era de echar fuera demonios. Esta es una autoridad muy importante porque solamente una persona comisionada por el maestro directamente recibió ese poder de echar demonios. Estos 12 discípulos. Y vamos a ver ahora en el verso 16 la lista de los 12. Vamos a ver. Simón, a quien le puso por nombre Kefa, Jacob, hijo de Sabdai, Johanán, el hermano de Jacob, a ellos les puso por nombre Ben-Regosh, que significa hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartalamai, Matrillag, Tomás, Jacob, hijo de Alfaí, Tadai, Simón, el cananita. Vamos a ver los nombres que tradujeron al español. Sabemos que al traducir un nombre hebreo al español se pierde totalmente el sentido, no solo del nombre, sino de la persona a la cual se le está cambiando el nombre. Y eso fue lo que sucedió en todos los sentidos. Estamos 17 y 18. Vamos a ver los nombres. Dice Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges. Recuerden que hay un apellido que es Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno.
Andrés, Felipe, Bartolomé, allí es Bartalmaí. Mire la diferencia en un nombre como Bartolomé, que hasta es un nombre que no gusta aquí en el ambiente latino, pero en Bartalmaí, en arameo, sí tiene significado. Hijo de tal maíz, tiene un significado. Y podemos enseguida enfocarnos hasta quién es esa persona en particular. Lo mismo Matillas, la palabra Matillas termina con las dos letras del nombre del Padre Todopoderoso y tiene entonces una connotación diferente a decir simplemente Mateo. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita. Muy bien. Cananita, Simón el Cananita, interesante que Canaán es la zona que se reconoce como llena de idolatría y todos estos temas. Muy bien, agradecemos la presencia de Rosario Pavoncelli que nos acompaña en este momento. Muy bien, entonces tenemos allí el verso 19. Y Yahudá el Iscariote que lo entregó. Yahudá el Iscariote en el verso 19. También Iscariote es de una zona, de una localidad de la cual viene la palabra Iscariote. Verso 20 nos dice, luego entró en una casa y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Aquí vemos los diferentes lugares donde el maestro está enseñando. El maestro enseña en sinagogas, enseña en el templo, enseña en un monte, enseña a la orilla del lago y ahora está en una casa. Allí nuevamente se reunió la multitud y allí ni siquiera podían comer pan. Vamos al verso 21 que tenemos algo bien preocupante. En el verso 21 nos dice, cuando sus parientes lo supieron, fueron para echarle mano, porque decían que había perdido el juicio. Uy, delicado este tema. Sus propios parientes. La palabra pariente nos lleva ¿a qué? A los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, a los primos. Parientes. Le fueron a echar mano, como si fuera un loco, a ponerle una camisa de fuerza, a amarrarlo, a llevarlo amarrado, tal vez estamos ya inventándonos la película, pero le echaron mano porque decían que había perdido el juicio. Echarle mano, amarrarlo y llevarlo allá al patio de la casa, amarrarlo a un árbol, porque de pronto podía haber perdido el juicio y podía llegar a ser peligroso. Bueno, eso se lo añadimos como, digamos, un tema para ambientar, pero lo que nos dice el texto es que parientes, los parientes cercanos, le fueron a echarle mano, decían que había perdido el juicio. Y esto dio pie también a que argumentaran los que estaban en contra del maestro y también le echaran leña a ese chisme y empezaran entonces a decir que estaba poseído por demonios. Y viene aquí este tema también muy delicado en Marcos 3:22. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían que estaba poseído por Baal-Zebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bien, aquí como vemos este grupo está empecinado en buscar argumentos en contra del maestro y están pendientes de cualquier detalle para acusarlo. ¿Quiénes están aquí? Más arribita habíamos visto que el grupito estaba formado por fariseos, donde fue que lo vimos allí en un verso anterior. Ahora son escribas que bajaron de Jerusalén. Muy bien, interesante esta frase. Bajar de Jerusalén es salir de Jerusalén a otros lugares. Subir a Jerusalén es desde otros lugares ir a Jerusalén, porque se entiende que subir a Jerusalén es subir en un nivel más alto de espiritualidad.
Bajar de Jerusalén es salir de Jerusalén a otro ambiente más abajo, a otro nivel más abajo. ¿Qué decían estos escribas? Ahora ya no son fariseos, sino escribas. También vimos que habían otros sectas, sectas como grupos, ¿no? En el aspecto en el cual se ha entendido en las denominaciones. Decían que estaba poseído por Baal-Zebul. Es un tema que lo ponemos para investigar quién es Baal-Zebul. De todas maneras, la palabra Baal en el contexto del antiguo paganismo es la palabra Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Y Zebul, la palabra que le acompaña. Vamos a ver cómo está aquí en el verso 22 en la Beelzebú, dice en la versión tradicional. Entonces, para investigar qué significa Baal-Zebul o quién era este personaje para el mundo pagano en aquellos días. Lo otro que decían era que el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, algo que es fuera de toda lógica, y el mismo maestro los va a refutar en ese sentido. Él entonces, el maestro, lo llamó a su lado y les dijo en parábolas: ¿cómo puede el Satán echar fuera al Satán? Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia se divide contra sí misma, esa familia no podrá permanecer. Y si el Satán se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. De hecho, aquí podemos estar viendo en el verso 27 una profecía postmilenial de parte de nuestro maestro. Podemos entender que al final del milenio ese hombre fuerte va a ser atado y su casa va a ser saqueada. Seguimos en el verso 28, entonces, que cada verso de este libro precioso nos lleva a grandísimos contenidos. Vamos a ver el verso 28 ahora. Nos dice Marcos 3. En verdad les digo que los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sea. Importante, interesante para nosotros esta frase que nos llena de esperanza. Sin embargo, no es motivo para que, bueno, como los pecados y blasfemias se van a perdonar, entonces sigamos pecando y sigamos blasfemando. No, recordemos las enseñanzas del rabino Shaul. Aquí el maestro nos está diciendo que hay algunos pecados que no se van a perdonar. Todos se van a perdonar, pero hay algunos muy especiales que no. ¿Cuáles son esos especiales que no serán perdonados, que no tendrán perdón? La blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Y poco a poco, a través de estas lecturas de los escritos nazarenos, vamos a ver sobre este pasaje. La blasfemia contra el Espíritu de Santidad no tiene perdón. Vamos a estar atentos cuando estemos en ese tema. Es culpable de pecado eterno el que blasfeme contra el Espíritu de Santidad. Los otros pecados pueden ser perdonados, aplican condiciones y restricciones como siempre, pero este no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Así que cuidémonos de nuestros pensamientos, cuidémonos de nuestras expresiones, porque en cualquier momento podríamos estar en un límite, en una línea roja. Marcos 30:30 dijo esto porque decían que él tenía un espíritu inmundo. Aquí en el verso 30 nos está prácticamente el maestro aclarando lo que nos ha expresado en el verso 29. Hablar contra el Mesías diciendo que tiene espíritu inmundo es blasfemar contra el espíritu de santidad. Y bien, arriba nos decía que habían unos parientes que habían ido para echarle mano porque decían que había perdido el juicio, y aquí los vemos en el verso 31, algunos de esos
parientes. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamarlo. Muy bien, aquí tenemos, bueno, un personaje singular, la madre, y unos personajes en plural, sus hermanos. Oh, así que el maestro tenía hermanos, y si aparece aquí la madre, quiere decir que esos hermanos son por lo menos hermanos de madre. Y no se permitía en aquellos tiempos, y más en un entorno de santidad, que una madre fuera a tener hijos de diferentes padres. Eso lo vemos ahora en este mundo corrupto en el que vivimos, pero entonces estos hermanos tenían que haber sido hermanos tanto de padre como de madre carnal. Lo estamos viendo aquí, hermanos carnales del Maestro del Mesías de sangre. Verso 32. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. ¡Wow! Bueno, aquí hay algo interesante y vamos a manejar matemáticas. Tus hermanos, o sea, más de uno, por lo menos dos, o sea, por lo menos el maestro tenía dos hermanos. Y tus hermanas es más de una, por lo menos dos. Entonces, conclusión, las matemáticas son exactas. El maestro tenía por lo menos dos hermanos varones y dos hermanas mujeres de padre y madre. Y esto lo estaban buscando afuera. ¿Afuera de qué? De esta casa donde él había entrado para enseñar. Ahora bien, el maestro está metido en una casa enseñando y el maestro nos habla aquí de una casa, en el verso 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero se ate al hombre fuerte y entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Vamos a ver la enseñanza que nos da el maestro, porque el maestro no pierde una frase, no pierde un instante, no pierde una palabra con el fin de darnos una enseñanza. Muy bien, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarlo, pero mucha gente estaba alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Pero él respondió, y vamos a ver la enseñanza, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Sí? Entonces vamos a ver quién es un hermano. Esa es otra respuesta a una pregunta que nos hicieron hoy, en el día de hoy. No directamente una pregunta, pero alguien habla de que un hermano me dijo, de un hermano me dijo. Bueno, vamos a ver, tener mucho cuidado con a quién llamamos hermano, a quién llamamos moré, a quién llamamos líder, pastor, etcétera, roé. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Entonces vamos a ver quiénes son esa madre y esos hermanos para nuestro maestro el Mesías. Verso 35. Cualquiera que hace la voluntad del Padre Todopoderoso. Ese es mi hermano y mi madre. Así que podemos tomar esta enseñanza del maestro en nuestras vidas. ¿A quién le vamos a decir hermano nosotros? No, que el hermano de al lado, que el hermano de enfrente, que el hermano de la iglesia. No. Hermano es aquel que hace la voluntad del Todopoderoso. Esa es la respuesta que nos da el Mesías Yahoshua sobre quién es nuestro hermano, quién es nuestra madre. Aquel que hace la voluntad del Padre Todopoderoso. Entre otras cosas, el Todopoderoso ordenó que se guardara el Shabbat. Entonces, si una persona no guarda el Shabbat, no está haciendo la voluntad del Todopoderoso, las órdenes del Creador del cielo y de la tierra. Luego a ese no le puedo llamar yo hermano. No está haciendo la voluntad del Todopoderoso. Bien, y llegamos al capítulo 4 de Marcos, verso 1. Y hay un cambio de escena, ahora estamos a la orilla del mar.
En otra ocasión se puso a enseñar a la orilla del mar y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Bien, aquí tenemos una escena eh, playera, un sol azul, el mar allí turquesa, unas barquitas a la orilla, en la orilla una grande multitud, muy grande. Aquí hay dos también superlativos, una multitud que ya es una gran cantidad de gente y además es muy grande esa multitud. De manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Entonces, desde esa posición les enseñaba sobre muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, y vamos a ver esta parábola que el mismo maestro nos explica más adelante con sus propias palabras en una forma muy sencilla, que no necesitamos llamar al líder tal, al fulano tal, al sultano tal para que nos explique el mismo maestro. La misma Torah, la misma escritura se explica por sí sola. El maestro les enseñaba a ellos en parábolas y más adelante vamos a ver por qué les enseñaba en parábolas. Sucedió que un sembrador salió a sembrar. Aquí tenemos una redundancia, pero es necesaria porque un sembrador puede haber salido no solamente a sembrar, sino a preparar el terreno, a podar unas plantas, a abonar, a asadonar un terreno, en fin, a preparar algo para una siembra, pero aquí ya todo estaba listo y faltaba era solo ir a sembrar. Su actividad en este momento es sembrar. Bien, y vamos entonces a el verso 4, capítulo 4 nos dice, mientras sembraba una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y como no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y brotaron y crecieron y dieron fruto y produjeron fruto a 30, 60 y 100 por uno. Ah, muy bien. Bueno, vamos a ver más adelante que el mismo maestro nos explica, pero vamos a ver esta producción. Aquí hubo una producción con estas semillas que cayeron en buena tierra. Una por 30, o sea, una semilla produjo 30, es una producción aceptable, depende el fruto que se esté tratando. Una semilla produjo 60 y una semilla produjo al 100 por uno. Recordemos que no solamente se sembró una semilla en un campo, se siembran muchas semillas, entonces la producción aumenta. Y aquí nos advierte que en sus enseñanzas tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice, porque el oído no es solo para oír, no es solo para escuchar, sino para oír, y el oír es comprender, entender, meditar, escudriñar, pensar en esta enseñanza. El que tiene oído para oír, que oiga. El oído no es solamente para escuchar los sonidos, el pajarito, la música, etc. Es para entender. Verso 10 nos dice, cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaron en cuanto a las parábolas. Aquí están los 12 siempre siguiendo al Mesías, aprendiendo del Mesías, y además alrededor otras personas. Y él les dijo, a ustedes, a los que están, además de los 12, los que estaban alrededor de él junto con los 12, o sea, no solamente los 12, tenían capacidad de comprender estas enseñanzas porque ya venían hace rato con el Mesías, pero también otro grupito además. Les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están afuera, todo se les trata en parábolas. Vamos a ver aquí que el maestro utiliza una frase que a veces también utiliza el rabino Shaul, el emisario Shaul, misterio. Generalmente nosotros entendemos como un misterio como algo místico, algo escondido, algo oscuro, algo así a lo cual no tenemos acceso fácilmente. No es tanto.
Misterio es algo que en este momento no ha sido aclarado, es algo que está allí pendiente de ser comprendido, de ser entendido, de ser aclarado, de ser asimilado, porque no ha llegado el momento. Ese es el misterio del reino de Yahweh, pero precisamente el maestro vino a eso, a darnos esa buena noticia del reino de los cielos, del reino, que el reino se ha acercado del reino de Yahweh. Muy bien. Vamos al verso 12 que nos dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y se les perdone. Curioso, ¿verdad? El maestro vino para que precisamente todos busquen, por medio del arrepentimiento, busquen la salvación y se les otorgue esa salvación, entre comillas, entendiendo ya con nuestros estudios en qué consiste esa salvación, no lo que nos han enseñado allí, pero un concepto más amplio y más concreto de lo que es salvación. Y estamos viendo aquí que hay dos sentidos, la vista y el oído, para que vean y no perciban, o sea, no solamente los ojos son para ver, sino para percibir, así como los oídos no son solo para escuchar, sino también para oír. Oír va mucho más allá que escuchar un sonido. Oír es escuchar ese sonido y comprender lo que el entorno que comprende ese sonido, igualmente lo que se ve. Esto se les habla así en parábolas para que no entiendan, para que no se conviertan y se les perdone. Más adelante el maestro utiliza una frase, vamos a parafrasear algo así como que al que se le dio se le dará más, pero al que no tiene, algún lo poco que tiene, se le quitará. Estamos enlazando estos dos temas en aquello de que no entiendan y no se conviertan y se les perdone. De eso se trata. Vamos a Marcos 13 que nos dice, no comprenden esta parábola, ¿cómo? Entonces van a entender todas las parábolas. O sea, esta es la parábola base, la parábola básica. Si entendemos esta parábola, podremos fácilmente entender las demás. Y el maestro a partir del verso 14 empieza a explicarnos lo que significa esta parábola. 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la palabra es la semilla es la palabra. Ya identificamos entonces al personaje y qué es lo que ese personaje siembra. Siembra es la palabra. Primero están los que caen junto al camino donde se siembra la palabra, pero cuando la oyen enseguida viene el Satán y quita la palabra que se había sembrado en ellos. Algo que estamos viendo en nuestros días, ¿sí? Algunas palabras sienten ese llamado, pero viene otro y le dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Vas a regresar 2000 años atrás, eso es para un grupo especial, eso no es para nosotros, nosotros somos libres, etcétera, etcétera. Ya conocen ustedes esos episodios. Verso 16. También los que siembran en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Entonces cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Ahí tenemos otro grupo que hay gozo, pero un gozo muy superficial, muy instantáneo. Los otros, los que siembran entre espinos, son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas se entrometen, ahogan la palabra y queda sin fruto. No, que tengo que hacer el almuerzo, yo no puedo ir al Shabbat porque tengo que coser los trapos, que tengo que planchar, hay cualquier cantidad de pretextos, engaños, codicias y otras cosas, ahogan la palabra y queda sin fruto. Verso 20. Aquellos que sembraron en buena tierra son los que oyen la palabra, la aceptan y producen 30, 60 y 100.
Así que ya nos explicó el maestro en qué consiste la palabra del sembrador. Varios tipos de personas reciben el mensaje y actúan de una manera o de otra y esa palabra, esa semilla tendrá un destino o otro destino. Bueno, aquí entonces el maestro empieza a complementar esta enseñanza de la parábola. Les dice en el verso 21, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, ni nada escondido que no se descubra. Y vemos en este capítulo por segunda vez esta frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Verso 24, les digo también, consideren lo que oyen, con la medida que ustedes miden, se les medirá a ustedes y se les añadirá. Importante aquí que nos detengamos un momento. En el verso 23 nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y considere lo que oye, porque con esa palabra se nos va a medir y con esa palabra se nos va a añadir. Es con la palabra, con la enseñanza del maestro que vamos a ser juzgados. Los que escuchan esta palabra serán juzgados por esta palabra. Los que escuchan la Torá serán juzgados por la Torá. Los que ni la palabra del Mesías ni la Torá, pero tienen una conciencia. Y por esa conciencia serán juzgados. Esto lo trata el maestro Shaul en sus enseñanzas. Aquí tenemos el verso 25 que habíamos mencionado hace poco. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Al que tiene se le añadirá más. Así que el conocimiento, la práctica, el vivir estas palabras, a medida que se va viviendo, se va enriqueciendo ese universo de palabra, de Torah, de vivencia, de escuchar, de ver todo esto que tiene que ver con la enseñanza del Mesías y la Torah. Pero el que la desprecia, cada día se estará más lejos, cada día estará más perdido, cada día estará a la orilla del camino. Así es el reino de Yahweh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra da fruto por sí misma, primero el tallito, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Qué bonito, el maestro siempre nos habla por medio de figuras, elementos comunes y cotidianos a nuestras vidas. Los que somos campesinos o los que no lo son, pero siempre en aquel tiempo también hablando de temas que tienen que ver con asuntos y elementos del campo. Es hermoso ver una semilla cómo germina y empieza a echar la raíz y empieza a echar el tallo y las hojitas. Es un milagro que podemos ver todos los días. Cojamos una semilla de aguacate, le quitamos una cáscara, le ponemos 2 palitos atravesados sobre un vaso, llenamos el agua hasta que roce la parte inferior donde tiene una cicatriz y dejémoslo allí, le cambiamos el agua todos los días y a los pocos días vamos a ver la germinación de un aguacate. Bien, disculpen y bueno, cosas que suceden. Estábamos entonces en el tema de las parábolas. Así que estábamos hablando de el verso 33, un poco más atrás, sí, más atrás. Sí. Bien, seguimos en el verso 26 y nos estamos acercando al tiempo límite. Bueno, verso 26 nos dice,
También decía, así es el reino de Yahweh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche, se levanta de día y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo, porque la tierra da fruto por sí misma. Primero el tallito, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Comentábamos que ese es uno de los milagros de la fórmula magistral de nuestro Padre Todopoderoso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida el hombre mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Entonces estamos viendo aquí un proceso que nos lleva a una cosecha. Primero se siembra, luego aparece el tallito, luego la espiga y luego llega la madurez y luego viene una cosecha. Es el proceso normal de un producto del campo, pero el maestro nos está dando aquí también una alegoría y una figura acerca del reino, que llegará un momento de cosecha y esta figura la utiliza en otros lugares. También decía, ¿con qué comparamos el reino de Yahweh? Observen ustedes que el maestro siempre habla del reino de Yahweh. Él viene a hablar del reino de Yahweh y empezó diciéndonos que el reino de Yahweh se ha acercado. ¿Con qué compararemos el reino de Yahweh? El maestro utiliza parábolas para enseñarnos acerca del reino de Yahweh. Verso 31. Y ahora comenzamos algunas figuras que nos ayudan a entender cómo es el reino de Yahweh. 31. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en el suelo es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero después de sembrado crece y se convierte en el más grande de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Así es el reino del Todopoderoso. Una semillita se echó en el suelo, muy pequeñita, la más pequeña de todas. Recordemos que la semilla es la palabra del Padre Todopoderoso. Pero después de sembrada crece y crece y aves del cielo anidan bajo su sombra. Muy poético también, muy naturalista, el maestro en sus figuras. Y muchas parábolas semejantes les exponía el mensaje conforme a lo que pudieran entender. Se utiliza estas figuras para que personas sencillas pudiéramos entender su enseñanza. Y no les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a los discípulos. Bien, aquí vamos a un cambio en la hora del día. Al caer la tarde les dijo, pasemos al otro lado. Así que en esta escena estábamos viendo al maestro en una barca muy cerca de la orilla para que las personas lo pudieran oír. Había una grande multitud. Verso 36, y después de despedir a la multitud lo llevaron en la misma barca en que estaba y otras barcas con él. Él despidió a la multitud y fueron en la misma barca y habían otras barcas. Y en el verso 37 se nos dice que se levantó una grande tempestad de viento y las olas arremetían contra la barca, de modo que la barca ya se estaba anegando. Grandes olas arremetían contra la barca y ya estaba empezando a entrar agua dentro de ella. Verso 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cojín, pero lo despertaron y le dijeron, Rabí, ¿no te importa que perezcamos? Un barco tiene una popa y una proa. El maestro estaba en la parte trasera de la barca sobre un cojín durmiendo. Pero ellos lo despertaron, estaban alarmados, le dijeron, Rabí, observen ustedes cómo le llaman, maestro, a cualquier persona no le llamaban maestro por aquellos lugares. 39. Después de despertarse, reprendió al viento y dijo al mar, calla, sosiégate. Entonces el viento se calmó y hubo una gran bonanza. Recordemos que el maestro tiene toda autoridad delegada de parte del Todopoderoso, el Padre, en los cielos y en la tierra.
Aquí vemos el poder del maestro en darle órdenes al viento y darle órdenes al mar. Y a los muchachos, a los compañeros les dijo, ¿por qué se acobardan? Todavía no tienen fe. Ellos sintieron un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Muy bien, todavía no sabían quién era él. Todavía después de haber visto todos los milagros, todavía siendo testigos de esta sabiduría inmensa que no había tenido nadie hasta esos días, todavía después de ver todos esos hechos portentosos que estaba realizando el maestro, todavía preguntaban, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Así que podemos concluir que los discípulos están en ese proceso de conocer a este personaje, de conocer a este maestro poco a poco, a pesar de que vienen conviviendo con él, conviviendo en el sentido de andar con él desde hace cierto tiempo, todavía no comprendían realmente quién era este personaje. Muy bien, hasta ante esta situación vamos a concluir hasta el capítulo 4 del libro de Marcos, dándole agradecimientos al Todopoderoso de Israel que nos ha permitido llegar con vida hasta este momento. Así ha sido su misericordia renovada instante por instante. Ante tanto peligro que nos acecha alrededor, Él ha sido misericordioso y nos ha guardado. El guardador de Israel no se dormirá. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, por estos momentos en los que podemos tener un tiempo de reflexión acerca de su palabra, bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Y le invitamos a todos ustedes a que visiten nuestro sitio regresando a las raíces.org. Al Todopoderoso de Israel, toda alabanza, adoración, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión. Adonai Eloheinu,